dado seguimiento en este espacio informativo a la discusión sobre las redes sociales y la necesidad que algunos opinan de que estas redes sean reguladas, y por supuesto a la iniciativa presentada por el líder de los senadores morenistas, el líder de la mayoría en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, que busca justamente eso, regular a las principales redes sociales en el país. Le agradezco mucho a Raúl Trejo del Arbres, experto en temas de comunicación, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que me tome la llamada para hablar de esto. ¿Cómo estás, Raúl? Gusto tenerte en el programa nuevamente. El gusto es mío, Pascal. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, en principio, ¿qué te parece la discusión sobre la regulación de redes sociales? Yo sé que probablemente esto significa cosas diferentes para personas diferentes, pero son, digamos, un medio pues, utilizado para opinar e informar cosas. ¿Son un medio que requiere de una regulación, Raúl? Bueno, las redes sociodigitales son fundamentales, son parte de nuestro espacio público, nos enteramos a través de ellas, e igual que todos los medios, igual que todos los espacios en donde circulan ideas y opiniones y datos, en ellas hay de todo, hay mentiras, hay engaños, hay avisos virtuosos, son utilísimas para enterarnos de los acontecimientos. Yo creo que con las redes está ocurriendo lo que ha sucedido con muchas ocasiones con los medios de comunicación convencionales. Se les culpa de lo que comunican sin repararse en que aquello que comunican no es resultado precisamente de las redes, sino de las personas que colocan mensajes en ellas. Se culpa al mensajero más que al mensaje. Pero evidentemente hace falta regulaciones para las redes. Las empresas que las administran, Facebook, Twitter, Instagram, este tipo de corporaciones, han acumulado un extraordinario poder. Facebook tiene miles de millones de usuarios, hay usuarios que en ellas tienen millones de seguidores y sí, requieren alguna regulación, pero yo creo que no precisamente una regulación a cargo de los estados nacionales, en primer lugar, porque estas redes son transnacionales, no hay estado con poder capaz de regular a una sola de estas redes, y en segundo lugar, porque eso que se llama el ciberespacio Internet ha funcionado más que a partir de un reconocimiento jurídico como una suerte de territorio libre de la humanidad más que propiedad de una nación en particular. En otros lugares del mundo, en la Unión Europea en primer lugar, se está librando un debate muy importante para que las redes tengan compromiso de transparencia, para que protejan los datos de las personas, para que a partir de decisiones judiciales y siempre en casos extraordinarios bloqueen o veten algún contenido, pero nadie piensa, como lo piensa en México y en Monreal, que un Estado deba y pueda regular a todas estas redes, en primer lugar, porque no es técnicamente posible, y en segundo lugar porque esto implicaría una transgresión a la libertad de circulación de ideas y de datos, que es justamente lo que le da su valor y su relevancia a estas redes sociodigitales. Yo advierto, a pesar de que creo que hay que reconocer en la iniciativa de Monreal, pues que haya generado esta discusión, que como discusión me parece muy saludable, pero advierto una contradicción. Porque es una regulación que se hace para desregular, y me explico rápidamente. Uno de los ejes de su propuesta es que estas redes no puedan cancelarle la cuenta a nadie sin que haya una instancia revisora. Y bueno, pues estas redes tienen reglas. Por ejemplo, alguien que pues difunde pornografía infantil tendrá cancelada su cuenta, pero si esto se inscribe en una visión exagerada de la libertad de expresión, podríamos terminar en que con esta iniciativa pues no hubiese ningún tipo de suspensión de este tipo de cuentas u otras. Yo creo que el senador Monreal, más que de regular, quiere controlar. Su iniciativa propone que en todas las redes haya espacios, haya mecanismos, en primer lugar, de carácter automatizado, con algoritmos que identifiquen los mensajes potencialmente riesgosos, delitos, pornografía, calumnias, lo que sea. En segundo lugar, él exige que haya comités integrados por personas que tomen las decisiones al respecto, que haya la posibilidad para que los afectados por la cancelación de la cuenta se inconformen con la red, y si esta inconformidad no es atendida, entonces, en el caso de México, pueden acudir
al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al cual de manera obligatoria debe registrarse cada red que tenga más de 1 millón de adherentes. Esto está lleno de contradicciones. En primero uno se pregunta, ¿1 millón medido por quién? Los datos de membresía de estas redes son privados, son de las mismas redes. A veces hay estimaciones que hacen especialistas, pero Monreal tendría que depender, o el IFT, si esta iniciativa se aprobase, de las informaciones de las propias redes para sancionar a estas redes. Yo me pregunto, ¿y qué pasa si en un desplante de irresponsabilidad y de ingenuidad inclusive, la mayoría en ambas cámaras aprueba esta iniciativa? ¿Qué pasa si se vuelve obligatorio en México que Facebook y Twitter y YouTube y otras más se registren ante el IFT? ¿Qué pasa si estas empresas deciden no hacerlo? ¿Qué van a hacer los legisladores y qué va a hacer el IFT? ¿Les impondrá una sanción? La sanción vendría después del registro. Y eso es altamente posible porque la razón social, la sede de estas redes, el funcionamiento, los servidores donde está alojada nuestra información no están en México. Podría ocurrir con mucha facilidad que dijeran, no nos registramos ante el IFT y nosotros seguiríamos conectándonos a Facebook, a nuestro muro, a nuestra cuenta en Twitter, sin ninguna consecuencia en México. ¿Se podría volver letra muerta la ley? Yo creo que sí. Hay cierta dosis de ingenuidad o de extrema soberbia en esta postura de Monreal, que quiere hacer en México lo que no pueden hacer los estados nacionales en otros sitios del mundo. Y esto también es muy paradójico, parte de una idea demasiado sobredimensionada de las redes. Monreal tiene en su iniciativa que estos espacios son capaces de imponer ideas específicas que afectan el principio democrático. Bueno, no está demostrado que las redes sean capaces de imponer ideas. Son fundamentales para convencer a las personas. Son muy importantes porque hay muchas personas que dependen de manera relevante de estas redes para informarse opiniones, pero no se ha mostrado, igual que con los medios de comunicación, que las redes impongan ideas por sí solas. Se les atribuye un carácter casi providencial o mágico, y a partir de este sobredimensionamiento, dice Monreal, entonces el Estado mexicano tiene que regularlas. Hay mucho desconocimiento incluso sobre la manera técnica como funcionan en esta propuesta del Senado de Monreal. Me queda solamente un minuto, Raúl, pero quiero preguntarte sobre la postura del presidente ayer que decía que él no estaba a favor de la regulación. ¿Esto podría implicar un freno a la iniciativa? Pudiera ser que la iniciativa se quede sola antes de empezar a recabar adhesiones. Tampoco la coherencia del presidente López Obrador es una de sus principales virtudes, y yo creo que Monreal, que expidió esta propuesta de iniciativa para, a partir de una especie de disgusto del presidente sobre las redes mismas, ahora se va a encontrar en el dilema de convencer a su partido para que esta propuesta pueda prosperar, si es que la presenta como iniciativa de manera formal. Raúl, siempre un gusto conversar contigo. Te aprecio mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Buenos días, hasta luego. Gracias, Raúl Trejo del Arbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y especialista en medios de comunicación.